día cualquiera el que ha nacido hoy. Día de compromiso y decisión. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real, o porque no es un día cualquiera el día de hoy. Buenos días, amados hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Estoy muy contento porque un domingo más podemos vernos mediante esta plataforma para tener un tiempo de adoración hacia nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, se les invita a que podamos comenzar el culto del día de hoy con una oración, la cual va a ser dirigida por nuestra hermana Yolanda Antón. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por el nuevo día, Señor, por el nuevo día que tú nos diste. Ayúdanos, Señor, a estar cada día más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a servirte con alegría. Te pido que bendigas también este culto de hoy. Señor, que pueda haber llegado por mucha gente, Señor, que mucha gente la haya escuchado, Señor, este culto, y sean muy bien venidas las personas que escuchan, Señor, tu palabra cada domingo. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona, tú bendigas, Señor, a cada anciana, tú bendigas, Señor, a nuestras hermanas, Señor, que están delicadas de salud. Ayúdalas, Dios mío. Tú dale fuerza, tú dale, Señor, esa alegría que siempre, Señor, sentimos por ser tus hijos. Ayúdala para que puedan ellos confiar siempre en ti. Gracias, Dios mío. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú siempre amonestas nuestras vidas. Ayuda, Señor, al que está triste. Ayuda, Señor, al que tiene problemas. Tú puedas, Señor, darle fuerza y darle, Señor, solo la confianza en ti. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con cada uno de los que sufren, los que tienen necesidad. Padre, te doy gracias por todo lo que tú haces, por lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Danos fuerza, danos, Señor, esa confianza, esa fe única en ti. Guárdanos, Señor. Dirige nuestras vidas siempre. Quédate con nosotros, quédate con cada hermano, quédate con cada persona, Señor, que está viendo este culto. Dale, Señor, bendícela. Una bendición grande para cada uno, Señor. Guárdanos y quédate con nosotros. En tu nombre, amén. 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 Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Yolanda. Deseamos bendiciones para ella y toda su familia. A continuación, hermanos, vamos a entonar una alabanza y en esta oportunidad nos va a dirigir en esta nuestro hermano Vicente Alonso, nuestra hermana Mónica y también junto a nuestro hermano Daniel Pichún. Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombra o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que
entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza que hemos podido entonar todos juntos. Que el Señor bendiga a estos hermanos que quisieron compartirla con todos nosotros. Para continuar, hermanos, ahora vamos a escuchar un pequeño devocional, el cual tiene preparado para compartir con nosotros nuestra hermana Martita. Así que vamos a escuchar atentamente lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas a través de su palabra el día de hoy. Hermanos amados, es un privilegio, un placer estar junto a ustedes este día para pensar, para reflexionar sobre lo que la Biblia nos dice. Nos encontramos aquí en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versos del 1 al 7. Una historia que nos toca a nosotros vivir muchas veces, tiempos difíciles, tiempos en que hay problemas y a veces problemas muy serios. Y nosotros como hijos del Señor tenemos a quien acudir, que es nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a Dios porque tenemos grandes ejemplos de hombres y mujeres en la palabra que nos ayudan, que nos estimulan, que nos motivan a seguir confiando en nuestro gran Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, la Biblia aquí nos narra una historia de una mujer que había quedado viuda, pero estaba atravesando una situación muy difícil, un problema muy complicado para ella. Como madre, narra la Biblia que vinieron los acreedores a cobrar aquel dinero, aquello que se debía, que el esposo de ella había tomado prestado. Pero cuando ellos vinieron, no tenía ella con qué pagar. Entonces se llevaban a 2 de sus hijos como esclavos, como siervos, y ella estaba muy angustiada. Acudió al profeta de Dios. ¿Cuántas veces, amadas hermanas, hermanos, nosotros también pasamos por circunstancias muy difíciles? Pero gracias a Dios tenemos a quien acudir, a quien ir a pedir socorro, ayuda. Y esta mujer lo hizo. Y el varón de Dios le pregunta, declárame qué tienes en casa. Y ella le dice, no tengo nada, solamente una vasija con aceite. Y él le dice, consíguete vasijas vacías y no pocas. La Biblia nos narra que ella fue, seguramente pidió a sus hijos que le ayuden a donde sus vecinos a conseguirse algunas vasijas vacías para hacer lo que el profeta de Dios le iba a indicar. Entonces, la Biblia nos narra que una vez que ella consiguió esta vasija, él le dijo, entra y enciérrate tú junto a tus hijos, y llenando la vasija, pon una aparte. Creo que aquí, hermanos, hay una enseñanza bíblica para nosotros. Siempre debemos poner aparte, separar lo que es de Dios, lo que a Dios le pertenece. Para mí, personalmente, este versículo, que es el versículo 4, me recuerda lo que es mi responsabilidad con el Señor. Y la Biblia nos narra que él le dijo, sigue llenando. Y cuando llenaba las vasijas, el resto, dice que ella le dijo a su hijo, tráeme otras vasijas, ¿ya? Y él le dice, mamá, me imagino que así le dijo, ya no hay más vasijas, se terminaron. Y dice la palabra que ahí cesó el aceite. Qué lindo, qué bueno es nuestro Dios, cómo responde a nuestras necesidades y está atento a cada una de ellas. La Biblia nos sigue narrando en el versículo 6
Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, ya, tráeme otras. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite y ella fue y se lo contó al siervo del Señor, en este caso a Eliseo. Y la respuesta que él le dio fue, anda y vende todo ese aceite y paga a tus acreedores lo que le debes. Pero tú y tus hijos vivan de lo que les quede y vivan en paz, porque Dios responde. Y esa es nuestra certeza, amados hermanos, que Dios siempre responde a nuestro clamor, a nuestras peticiones. Y le damos honra y gloria a nuestro gran Dios. Es por eso que nunca dejemos de amarle, de servirle y estar siempre atenta a la voz de Dios, qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para ser hombres y mujeres, jóvenes, que confiemos en el Señor, que dependamos de Él, no estemos dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino más bien de lo que el Señor nos da y provee cada día. Dios nos bendiga a todos y cariñosos saludos, por supuesto, a sus familias. El Señor sea con ustedes siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga grandemente también la vida de nuestra hermana Martita. Deseamos bendiciones para ellas y para el pastor, nuestro hermano Enoch Rebolledo. Para continuar, hermanos, ahora vamos a entonar otra alabanza antes de pasar a la reflexión de la palabra del Señor en el día de hoy. Y esta alabanza va a ser dirigida por nuestro hermano Rubén Pichón junto a su esposa, nuestra hermana María. Si las aguas de la vida te quisieran ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Certezas de la vida te quisieran sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Nada es pesada y te cansas de tu caminar. Seguro en las manos de Dios tú vas. Orando siempre confiando, orando siempre avanzando. Seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas
ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Amén. Deseamos bendiciones también para nuestra hermana María y nuestro hermano Rubén, que siempre nos están apoyando en los cultos. Que el Señor les bendiga grandemente. A continuación, hermanos, como les comentaba, vamos a escuchar de la palabra del Señor y vamos a dejar de inmediato a nuestro pastor Luis Sánchez, que va a compartir esta reflexión de su palabra el día de hoy. El mensaje de la palabra de Dios en esta hora. El título: El Rey Jesucristo elige discípulos para su reino, para el Evangelio. Basado en Mateo 4, 18 al 25. Y voy a apoyarme y ayudarme con lo que escribió el doctor John MacArthur en el libro 12 mujeres extraordinarias y 12 hombres comunes y corrientes. Algunas ideas que obviamente han sido de inspiración para mí y que yo quiero compartirlo con ustedes en este momento. El Rey elige discípulos. Cristo personalmente escogió a los 12. Él invirtió energía en ellos. Los escogió Él antes que aquellos lo escogieran a Jesucristo. El proceso del llamado se produjo en distintas etapas. Lo menciona Juan capítulo 1, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 6. Y estos versículos describen las diferentes etapas del llamamiento de los apóstoles. Además, antes de elegirlos, Cristo buscó la comunicación con su Padre en oración. Y obviamente para que Dios preparara a las personas que Él iba a elegir para colaborarles en la extensión y en la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Algunas ideas que quiero compartir. Hay distintos llamados, ¿ya? La primera etapa es el llamado a la conversión. Cuando Jesús buscó a los 12, los llamó, pero la primera cosa que ellos tenían que hacer era transformar su vida, convertirse al Señor. Es un llamado a la conversión. Miren lo que dice el escritor en el Evangelio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Por lo tanto, el primer llamado de Jesús es a la salvación. Es necesario reconocer a Jesús como el Salvador y aceptarlo por fe. Otro evangelista dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto es un cambio radical. Esto es arrepentimiento. Este es el llamado a la conversión. La segunda etapa es el llamado al ministerio. Jesús enseñaba desde la barca en una oportunidad. Él termina de predicar y luego ordena a Pedro echar la red. Pedro obedeció, aunque Pedro había estado pescando toda la noche sin ningún resultado. Ahora es de día cuando Jesús le da la orden, y no es la mejor hora porque los peces, ¿cierto?, no abundan en aguas profundas, sino a la orilla, y generalmente en la mañana a veces no salen a alimentarse, o es más difícil la pesca. Pero Pedro también debía haber estado muy cansado porque había estado pescando toda la noche. Sin embargo, Pedro obedeció, hizo caso al Señor, lo hizo con fe en la palabra del Salvador, porque Él le dijo: en tu nombre echaré la red. ¿Y saben ustedes el resultado? Fue una grandiosa pesca, porque ya el Señor Jesús comenzó a hacer milagro en la naturaleza. En este contexto, Jesús los llama al ministerio.
Y entonces le dice a Pedro, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya no estarán, cierto, las labores agotadoras en los botes, en el mar, ahora estarán en la calle, en los vallados, en los caminos, predicando, buscando y pescando a hombres para el perdón, para la salvación, para el reino de Dios. Dice la Escritura que dejando al instante las redes, le siguieron otros cuando los llamó el Señor. Y desde el momento en que Jesús los llamó, los discípulos fueron inseparables del Señor. Se mantuvieron unidos los 12 al Señor. Otra etapa, no solo es el llamado, cierto, a la conversión, no solo es el llamado al ministerio de pescar personas ahora, pescadores de hombres, sino que ahora es el llamado al apostolado. En Mateo 10 del 1 al 4, Lucas 6 del 1 al 12 se describe el llamado al apostolado, es decir, van a ser discípulos y después van a ser apóstoles, proclamando el evangelio del reino de Dios aquí en la tierra. De aprendices serán enviados. Después de estar en la universidad de la vida, cuyo rector es el Señor, maestro, el rabino, entonces Jesús los enviará a salir. Tiempo atrás escuché a un joven universitario decir, cierto, en uno de los discursos, uno entra a la universidad para aprender y cuando sale para servir. Es lo mismo. Jesús, cierto, los llamó, los eligió, estuvo con ellos, les enseñó, pero después con el objetivo de que salieran y compartieran la palabra por todo el mundo. Dice el testimonio de los mismos evangelios que fueron enviados de 2 en 2 es una oportunidad, ¿cierto? Y ellos ahora de 2 en 2 van porque se apoyan el uno al otro. Muchas veces no estaban listos para salir solos, pero si van emparejados pueden ayudarse mutuamente el uno al otro. Es la idea de que 2 pueden más que 1, 2 tienen más fuerza que 1. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús después los envió también ir por todo el mundo, a ser discípulos, les dijo, bautizarles, enseñarles todas las cosas. Eso es apostolado. En Hechos 1:8 dijo, ser testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es apostolado. Los llamó primero para la conversión, los llamó para el ministerio y los llamó para que luego se conviertan en discípulos, proclamadores del Evangelio de Cristo el Señor. La segunda etapa o la segunda idea que quiero compartir es que hay distintas facetas de los llamados al ministerio, de los discípulos que el Señor llama, y que en un sentido también es un llamado a todos nosotros. Las distintas facetas de los llamados. Ellos eran personas sin entendimiento espiritual. Pablo también dijo de que muchos de los que comenzamos en el Evangelio a veces somos lentos para oír, lentos para entender, tardos, ¿cierto?, para hacer las cosas. Los discípulos también que eligió el Señor eran personas sin entendimiento espiritual. Por eso se apartó con ellos para educarles. Y eso le llaman los grandes teólogos los momentos de retiro. Los estudiosos de la teología hablan de los momentos de retiro que tuvo el Señor con ellos. Jesús los educó, les enseñó cuando estuvo presente con ellos. Después que murió, en la resurrección se aparecía mucho y después de la resurrección se quedó 40 días para enseñarles. Ellos necesitaban entendimiento espiritual y apoyo espiritual. Eran personas sin mucha humildad, sin humildad y con muchos intereses personales. Muchos de ellos lucharon por lugares de importancia
La Biblia narra que una madre usó nepotismo, es decir, quiso que su familia, sus hijos, fueran considerados en los primeros lugares o lugares de privilegio. Eran personas sin humildad, muchos de ellos, por los 12. También eran discípulos que cuando Dios los llamó, Jesús los llamó, eran carentes de fe. Jesús les dijo, hombres de poca fe. 4 veces le dice Jesús en Mateo. Versículos 6, 30, 8, 26, 14, 31, 16, 18. Habla Jesús a ellos y los trata como personas de poca fe. Ellos mismos también, cuando en una oportunidad acudieron a Jesús, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque necesitaban hacer milagros y muchas cosas no las hicieron porque les faltaba la fe. Eran personas sin fortaleza. En sus propias fuerzas eran débiles. El caso de Judas Iscariotis. Él, aunque estuvo con el Señor siempre a su lado, en todo el trayecto del ministerio de Cristo, sin embargo, fue un hombre débil. Por eso él después, en su debilidad, lo traicionó y lo entregó. Por no tener fuerza o poder, muchas veces ellos no echaron fuera demonios, porque eran personas obviamente débiles, como muchos de nosotros. Fíjese que es interesante observar que Hechos capítulo 2 dice que con la venida del Espíritu Santo, todos los discípulos que quedaron recibieron el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Las distintas tareas de los llamados. Una de las tareas es que ellos tienen que seguir a Jesús. Él es el mejor amigo. Él es el mejor maestro. Él es el que puede, obviamente, conducirlos, ¿ya?, por el camino, por la doctrina, por la palabra, por la verdad. Por eso hay que seguir a Jesús, nuestro maestro, nuestro mejor amigo. Apostolar. El apostolado es ir donde te envíe, donde Dios nos envíe, o donde Cristo nos envíe, o donde el Espíritu Santo nos lleve. Apostolar. Discípulo es uno que aprende. Apóstol es uno que es enviado. Isaías, en el capítulo 6, después de tener la visión del Señor, él hace la pregunta, Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fue la pregunta de Dios. Y entonces la respuesta de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser apóstol. Lo segundo que ellos tenían que hacer era liderar, ser líderes de la palabra, líderes de la enseñanza, líderes del reino de Dios, líderes de la proclamación de la verdad de Dios, la esperanza del mundo, el Salvador que murió por nosotros, por la humanidad. Ser líderes es ser cabeza y no cola. Muchas veces nosotros andamos atrás, en la cola, ¿no? El Señor quiere que seamos cabeza. Ir a la vanguardia y no en la retaguardia. Otra cosa que ellos tienen que hacer es edificar sobre el fundamento de Cristo. Cristo es el fundamento. Él es la base de nuestra salvación, la base del camino del Evangelio, la base de la doctrina de la verdad de Dios, la base que nos conduce a la gloria, a la eternidad. Nosotros edificamos la iglesia, trabajamos en hacer de ella un grupo grande, pero con la ayuda, ¿cierto?, de Cristo el Señor. Su fundamento está en Cristo. La iglesia tiene una base y la base está cimentada sobre la roca firme que es Cristo es el Señor. Estar en la iglesia no es para reposar en una cama, sino para hacer un trampolín y saltar en la búsqueda de los pecadores. Así es que el Señor eligió a los discípulos para proclamar el reino de los cielos o el reino de Dios. Él también nos llamó un día en nuestros tiempos, este tiempo contemporáneo, y nos llama a nosotros ahora para que nuestra vida se convierta,
para que nuestra vida se comprometa con el Señor en el ministerio, en el servicio, y para que nuestra vida sea proclamadora del Evangelio del reino de Dios. Hombres con obstáculos triunfaron. En medio de persecuciones muchos cumplieron. Con todas probabilidades estos discípulos entraron victoriosos en la gloria. Todos estos hombres que han predicado el Evangelio a través de la historia seguramente han entrado a la gloria de Dios como vencedores y no como derrotados. Estamos como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros, en ese rango, llamados a ser salvos, llamados a servir, llamados a predicar. Dios no tiene otras vidas, nos tira a nosotros como los proclamadores de su reino. Y esa es la tarea que tenemos que cumplir con el poder del Espíritu Santo. Que así sea, que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga infinitamente la vida de nuestro pastor y también bendiga grandemente esta palabra que ha sido exhortada el día de hoy. Deseamos que el Señor hable a nuestras vidas profundamente y que también nosotros podemos reflexionar en esto y poner en práctica lo que está en sus escrituras. Amados hermanos, ahora vamos a entonar una canción más, la cual va a ser dirigida por nuestra hermana Yolanda Antón y nuestra hermana Silvia Colil. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Confío en ti, Señor, confío en ti. Tú has sido tan bueno, tú has sido tan fiel, tú nunca me faltas, aunque falte yo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Amén. Que el Señor bendiga también la vida de nuestras hermanas. Y de esta forma llegamos al final del culto del día de hoy, hermanos. Solamente deseo que el Señor les bendiga grandemente donde quiera que ustedes estén escuchando este culto y que también durante la próxima semana que viene podamos también estar seguros en las manos del Señor, como decía una de las alabanzas que compartió uno de nuestros hermanos. Así que nos va a despedir ahora en una oración nuestro hermano Vicente Alonso. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo en un nuevo culto dominical. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia para darte la gracia por la salud, por la vida que nos concede. Gracias por tu protección que has tenido con cada uno de nuestra familia, con cada uno de nuestros hermanos. Tú lo has guardado, lo has protegido. Te rogamos, Padre, que tú guardes a cada uno de tus hijos de diferentes lugares, como pastores, misioneros. Sabemos que el tiempo es difícil, pero más a tus hijos hay una esperanza en ti, Señor. Te pedimos tu ayuda, que tú siempre estés con cada uno de tus hijos. Señor, al comenzar este culto y finalizar, que este servicio, Señor, que siga adelante, Señor, donde quiera se explique tu palabra. Sabemos que hay muchos de tus hijos que están trabajando de esta manera, Señor, pero no podemos reunirnos en tu casa de oración, lo hacemos de esta manera, Señor, dándote la gracia, porque tú eres el único que merece toda la honra, toda la gloria tuya, Señor. Queremos que tú, Señor, que esta enfermedad que hay, Señor, tú puedes controlarla, poder servirte con más diligencia, Señor. Padre, te pedimos el perdón, perdónelos cada uno porque son faltantes delante de tu presencia. Ahora, Señor, te pedimos que tú en esta tarde bendiga a los niños, guarda a los ancianos, guarda a cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.